¿Cómo estás? Dios te bendice. Sigamos estudiando Hechos capítulo 21. Ha sido hermoso estudiar la palabra de Dios, estudiar la vida del apóstol Pablo, cómo el Espíritu Santo hizo milagros y cosas poderosas a través de su vida. Y las fue haciendo con cada uno de los apóstoles y de los discípulos que le entregaron su vida a Jesucristo. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar con otros personajes. Al estar estudiando Hechos 21, de verdad Dios sorprendía tanto mi corazón. Y bueno, pues vamos a ir explicando la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo y explicando. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. ¿De quién se estaba separando? De los hermanos de Mileto. Acordemos que Pablo había reunido a los ancianos y les había dado instrucciones y se había despedido de ellos. Versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. Y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Esos discípulos le decían esto a Pablo, que no fuese, porque sabían que allá los judíos lo querían matar. Sabían que allá lo iban a prender y que lo iban a llevar a la cárcel. Entonces estos discípulos que tenían el Espíritu Santo le decían a Pablo que no fuese. Y dice, versículo 5, cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Sabe? Aquí me gusta mucho esta parte donde dice que salimos acompañándonos. Se me hace algo muy fraternal. Como todas estas mujeres, como todas estas personas iban con sus hijos. Dice, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Yo me quiero imaginar aquella escena, aquel momento ahí en la playa, donde soplaba la brisa, el viento, y se escuchaban las olas, pero ellos ahí todos puestos de rodillas, clamando al Señor Jesucristo, buscando su rostro, buscando su presencia. La Biblia dice que oremos en todo tiempo, busquemos al Señor en todo tiempo. Y cuando salgas a buscar un trabajo, antes de ir, dobla tus rodillas, porque tú no sabes lo que te espera. Dobla tus rodillas para que Dios te abra las puertas cuando vayas a arreglar un problema legal, cuando tengas que ver a un abogado, cualquier trámite, cualquier situación que tú tengas que hacer, siempre dobla tus rodillas y ora y pide a la gente que está contigo que te ayuden a orar. Versículo 6 dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Sabe por qué se abrazaban? Porque se amaban. Porque el Espíritu Santo traía ese amor mutuo, ese amor fraternal. ¿Sabe? La iglesia de Cristo nos amamos. Hay mucha gente que estamos muy lejos. Hay mucha gente que no nos podemos ver muy seguido, pero nos amamos con el amor de Cristo Jesús. Pero aunque estamos lejos, estamos cerca, porque es el Espíritu Santo es el que nos une, porque el Espíritu Santo es el que nos acerca. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación y saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con aquellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Fíjese que aquí hay algo bien importante. Dice que llegaron a un lugar llamado Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Ustedes recuerdan quién es este Felipe? Ya lo habíamos estudiado. A Felipe lo escuchamos en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Entonces buscaron a 7 hombres llenos de fe, llenos de
el Espíritu Santo, llenos de poder y del Espíritu Santo, a cuales encargaran ese ministerio de servir a las mesas. Y entonces entre ellos recordemos que estaba Esteban, quien fue apedreado, quien fue lapidado por los judíos, y entre los cuales estaba el mismo apóstol Pablo, el mismo Saulo, recordemos. Pero aquí se encuentra Pablo, dice que se encuentra con Felipe en Cesarea. Este Felipe era un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo. Lo vemos también en Hechos capítulo 8. Lo vemos como el Espíritu Santo lo estaba usando grandemente, con grandes milagros, con maravillas. Dice aquí en Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y entonces aquí vemos a Felipe anunciando y predicando la palabra de Dios. Aquí vemos a Felipe cómo los espíritus inmundos se les sujetaban, cómo daban grandes voces y salían. Vemos aquí a Felipe en el versículo 7 sanando a muchos paralíticos, y dice la Biblia que muchos cojos, muchos ciegos eran sanados. En Hechos capítulo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, en este tiempo que Saulo asolaba la iglesia, en este tiempo en que Saulo aún no se convertía a Cristo, en este tiempo en el que Saulo aún no le entregaba su corazón a Jesús, había aquí un hombre llamado Felipe. Ese hombre que le había entregado su vida a Jesús. Ese era un hombre valiente. Ese era un hombre que no le importaba dar su vida. Un hombre que había sido perseguido por el mismo Saulo, por esa persecución que había levantado Saulo. Y este hombre había sido perseguido por muchos lugares, pero él seguía llevando y él seguía predicando la palabra de Dios. Él era un hombre fiel. Yo no sé si Felipe tenía esposa. Yo no sé si aquí ya en Hechos capítulo 8 Felipe tenía hijos. Pero vemos aquí a Felipe llevado por el Espíritu Santo. Ya en Hechos capítulo 8 versículo 26, recordemos cuando Felipe dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo:
Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos aquí a Felipe siendo llevado por el Espíritu Santo, aquí predicándole a este eunuco etíope. Vemos a este Felipe siendo sensible al Espíritu de Dios en persecuciones, pero siendo usado poderosamente. Vemos aquí a este Felipe que Dios lo usaba con grandes maravillas. Vemos aquí a este Felipe que si el Espíritu Santo le decía, ve a Jerusalén, él iba. Si el Espíritu Santo le decía, ve a Gaza, él iba. Felipe hablaba lo que el Espíritu Santo decía. Y Felipe no perdía la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Aquí podemos ver entonces en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Abriendo su boca comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Saben? Muchos de nosotros no estamos ganando almas para Cristo porque no estamos abriendo nuestra boca. Muchos de nosotros no nos estamos gozando en el camino de Dios porque no estamos haciendo lo que realmente Dios nos puso a hacer. Y tú te preguntarás, ¿a qué Dios me llamó a mí? Dios te llamó a ti a ganar almas para Cristo. Dios te llamó a ti y a mí a ser pescadores de hombres. Todos estos hombres en el libro de los Hechos, este era el principal propósito, era predicar la palabra de Dios. El mismo Saulo, acuérdate que Jesucristo le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es glorioso leer cómo los demonios se le sujetan a un hombre. Es un milagro poderoso, es un testimonio enorme el poder decir que un hombre, que una persona, Dios le dio el poder para sanar a los ciegos, que Dios le dio el poder para sanar a los sordos, que Dios le da la autoridad para echar fuera a los demonios. Yo he visto en mi caminar en Cristo mucha gente atada por espíritus, gente que no puede salir del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la mentira, de los celos, del odio, del rencor, de la amargura. Gente que están atados, que están esclavizados, que están siendo oprimidos por espíritus, por demonios. Y que hay gente en el pueblo de Dios que siente que no tienen la autoridad para echar fuera a los demonios. Y Dios te dio a ti la autoridad, y te lo voy a repetir una y otra vez. En Marcos capítulo 16 del versículo 15 en adelante, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Y vemos aquí a este Felipe. Y si quieres vamos a regresarnos un poquito a Hechos capítulo 6 para que veamos pues quién era Felipe. Dice Hechos capítulo 6 versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio y en la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos a este Felipe como lo describe aquí la Biblia,
con estas características. Felipe, un hombre de buen testimonio. Dios está buscando gente de buen testimonio. Dios está buscando jóvenes de buen testimonio. Jóvenes que no amen al mundo, que no amen irse al antro, que no amen el vivir en la fornicación, en el adulterio, que no amen más las drogas que a Cristo. Dios te está buscando a ti, joven. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió desde que tú estabas en el vientre de tu madre y te llamó para un propósito, para que tú prediques su palabra. Entonces dice que Felipe tenía buen testimonio y aparte estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo conseguimos la llenura del Espíritu Santo? Pasando tiempo en su presencia, agradándole a Él, alejándonos de lo malo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Quita esa música del mundo. Quita las cosas que a Dios le agradan, porque si algo aleja al Espíritu Santo de nuestra vida es el pecado. La Biblia dice, mejor te fuese ser frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios no quiere tibiezas. Dios quiere que nosotros le amemos de todo nuestro corazón. No, Dios no quiere una parte de nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere toda tu vida, joven. Dice que estuviesen llenos de sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú eres un joven, si tú eres un hermano, tú eres una hermana, no importa cuántos años tengas, pero tienes temor a Dios, ahí tienes el principio de la sabiduría. Tú eres un hombre sabio si temes a Dios. Entonces, también la sabiduría la da el escudriñar las Escrituras. Acuérdate que Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Es un libro donde es un padre diciéndole a su hijo, hijo, nunca te apartes de los dichos de tu padre y de tu madre. Obedece. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El leer la Biblia nos va a dar la sabiduría. La palabra de Dios dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Entonces aquí vemos que en medio de una multitud de discípulos, porque aquí dice en Hechos 6:2 que convocaron a la multitud de los discípulos, pero de esa multitud de los discípulos solamente escogieron a 7, y entre esos 7 estaba Felipe. Felipe era un varón que servía, un varón que seguramente juntaba las mesas, era un varón que barría, era un varón que trapeaba, era un varón que lavaba los baños, era un varón obediente, ¿sabe? Pero Dios estaba mirando su sacrificio, Dios estaba viendo su corazón, Dios estaba mirando lo interior de él, ¿sabes? Porque no es con espada, ni con fuerza, ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. No importa si tú no sabes leer, no importa si tú eres un catedrático, si tú tienes al Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas poderosas contigo, como las hizo con la vida del apóstol Pedro. Pedro era un hombre del vulgo, sin letras. Pedro no sabía leer ni escribir, pero Pedro amaba a Dios, amaba su palabra, y Pedro hablaba por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Entonces, ya viniendo aquí a Hechos, capítulo 21, versículo, Hechos 21, 8 otra vez. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿sí?, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y sabe, doncellas, es que pues estas hijas eran vírgenes. Pero el término doncellas también tiene otra connotación, y es que estas niñas, estas doncellas, estas señoritas eran mujeres serviciales, eran mujeres de casa, eran mujeres de hogar. Eran mujeres que servían por amor.
Aparte dice aquí la escritura, que eran profetisas o profetizaban. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Sabe, hermano, qué hermoso? No se nos dice aquí cuántos años tenían las hijas de Felipe. Pero estas hijas eran doncellas, eran vírgenes, eran señoritas, seguramente eran muy jóvenes. Y dice que profetizaban. Entonces nosotros no debemos de hacer de menos a los jóvenes que profeticen, que prediquen la palabra de Dios. Hay algunas iglesias donde no aceptan pastores jóvenes que sean solteros, porque dicen es que son solteros, es que no tienen experiencia. Y acuérdate que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Entonces los jóvenes debemos de ser ejemplo. No importa la edad que tengas, se dicen muchas cosas de los jóvenes, que a la edad de los 16, a los 20 años, están en la edad de la rebeldía y que sus actitudes son justificables y que es normal. Joven, no es justificable que eches a perder tu vida. Joven, no es justificable que desperdicies tu vida. Jovencita, no es justificable que te embaraces a los 17 años. No hay ninguna justificación para irte de tu casa y para echar a perder tu vida. Estas jóvenes, estas doncellas profetizaban. ¿Sabes? Lo único que se necesita para ser usado por Dios es amarlo y amar sus caminos, es amar la santidad, amar la rectitud de corazón, apartarse de lo malo. Muchas veces decimos que si nosotros hacemos lo malo, que si nosotros pecamos, nos vamos a ir al infierno. Si nosotros dejamos a Dios y nos apartamos de Él y rechazamos la salvación, por supuesto que sí. Lo cierto es que siempre que nosotros fallemos en vida y volvamos a Jesucristo y le pidamos perdón por nuestros pecados, Él nos va a perdonar. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras. Y esto no es un don de vosotros, pues es don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, los que nos fallamos somos nosotros. El daño nos lo hacemos nosotros. Los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Un joven que no puede controlar su forma de beber, tarde que temprano sus padres tendrán que tomar la decisión de encerrarlo en un anexo de Alcohólicos Anónimos. Una persona que está robando, tarde que temprano va a tener que enfrentar la cárcel. Seguramente cuando se muera y se arrepienta se va a ir al cielo. Pero habrá sufrido toda su vida en una cárcel, en una prisión. Aquellos hombres y aquellas mujeres que viven en fornicación y en adulterio, que han abandonado a sus familias, seguramente cuando se arrepientan y mueran, Cristo los va a perdonar y se van a ir al cielo. Pero mientras vivirán solos, vivirán en el vacío, vivirán lejos de Dios, lejos de la felicidad. Entonces, de verdad hay mucha felicidad en caminar con Dios. Cuando nosotros estudiamos en el libro de los Hechos, vemos cómo cada vez que se convertían las personas, cada vez que se convertía la gente en las ciudades, en los pueblos, la Biblia dice, y había gran gozo en medio del pueblo, había gran gozo en medio de los discípulos, había gran gozo en los apóstoles. Y yo estoy seguro que Saulo, después de que se convirtió a Cristo, era un hombre lleno de gozo, que Pedro era un hombre lleno de gozo, que ese Felipe el evangelista era un hombre lleno de gozo, que estas señoritas que profetizaban estaban llenas de gozo, estaban llenas del Espíritu Santo. Y dice, versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y sabe, yo estoy empezando a ver aquí cómo se empiezan a reunir hombres poderosos, hombres sencillos, pero hombres poderosos en el Espíritu Santo.
hombres poderosos en el mover de los dones del Espíritu Santo, hombres poderosos que se mueven en lo sobrenatural. Porque fíjate bien, estamos viendo aquí, dice que Felipe era un evangelista. Tenía 4 hijas que profetizaban, o sea, que se movían en lo sobrenatural. Y luego dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Ve? Aquí vemos por lo menos de los 5 ministerios, vemos por lo menos 3 profetas, evangelistas, apóstoles, porque el apóstol Pablo era un apóstol y también era un maestro y también era un pastor. Vemos los cinco ministerios. Dice versículo 11, habla de Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Los hombres de Dios están dispuestos a todo. Los hombres y las mujeres de Dios están dispuestos a todo. Pablo estaba dispuesto a morir. Sabía que lo iban a arrestar los judíos en Jerusalén. Y él le responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si tú estás dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesucristo, Dios está dispuesto a bendecir a tus hijos, a tus nietos. Dios está dispuesto a alcanzar a toda tu familia para Cristo, a bendecirte. Si tú estás dispuesto a bendecir la obra de Dios económicamente, entonces Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos, a derramar sus bendiciones sobre tu vida. ¿Sabe? A Pablo le llegaban muchos recursos de muchas partes, la gente lo apoyaba económicamente porque sabían que esos ingresos iban a ser para predicar la palabra de Dios, para seguir llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Cuando tus objetivos, cuando lo que tú quieres hacer está acorde al Espíritu Santo, Dios te va a proveer todos los medios, todo lo que tú necesitas, Dios te va a bendecir. Tú estás enfermo, ¿quieres una sanidad? ¿Para qué quieres tu sanidad? Pídele tu sanidad para predicar su palabra. Pídele tu sanidad para hablar sus maravillas, para testificar de su grandeza. No pidas solamente para tus necesidades. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Versículo 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. ¿Sabe? Los discípulos también debemos de ser hospedadores. Y bueno, pues ahorita solamente estudiamos Hechos capítulo 21 del versículo 1 al 16. El Señor te bendice. Nos estamos viendo.